le contestaban en mes y medio ya. Hola, sí, que me mandaste antes, acá estoy vivo, no sé cuánto, ya. Hoy es una llamada de WhatsApp y estamos en línea todos. Totalmente diferente lo que pasa en un lado y en otro. Entonces, en esos momentos, turbulencia monetaria y bancaria internacional, era porque los contactos recién empezaban. Y los bancos hacían lo que querían en esas épocas. Regulación bancaria, la 15322, año 82. O sea, que estamos hablando de que Uruguay, los bancos eran dioses. Banco de la República, Banco Magua, que había caído, no me acuerdo en qué año, el Banco, ¿cómo se llamaba este banco? Transatlántico. Basta leer para darse cuenta que el Banco Transatlántico era uno de los bancos que iba con un ómnibus a dar préstamos a los barrios. ¿Ah? Me van a decir la época de los dinosaurios. Bueno, mis padres estaban vivos en ese momento. Sí, ya tenían, tenían años, 30 años. Y bueno, era otro mundo, otra cosa, otra, ¿no? La gente comía durazno en almíbar cuando había que comer durazno en almíbar, no podía comer todo el año. Ahora no, viene la lata, abrimos la lata y se termina el problema. O sea, era diferente la realidad. Con esto les quiero decir que cuando se da esto, de Basilea 1, ubiquémonos Colón arrancando sin GPS en 1492. No ahora criticar a Colón. Bueno, resultado de turbulencia monetaria y bancaria de ese momento. Tengan una idea también que llevaban 20 y algo de años de la guerra mundial en Europa. O sea, de toda esa locura, 20 años, no era nada. Gente con problemas, todo. Entonces, los bancos hacían lo que querían. Conclusión, se juntaron todos estos muchachos, primero, bueno, los 20, obviamente acá no estamos, no nos busquen, y se juntaron, bueno, los más importantes de los países, y fíjense también quiénes se juntan, ¿no? Los argentinos estaban, no sé cómo estaban, pero con una letra estaban, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Francia, Alemania, Hong Kong, USA, India, los países del este no estaban. Los países del este no estaban ninguno. Se junta toda la parte de Occidente y dicen, bueno, necesitamos, ¿ah?, mejorar el entendimiento y la calidad de la supervisión bancaria en el mundo. Esto, en otras palabras, es decir, che, vamos a tener que marcar alguna regla, ¿no? Vamos a tener que poner orden a, a los bancos. ¿Para qué? Bueno, para que estandarizar y de última tratar de hacerlos más fuertes en los sistemas. Bueno, entonces se juntaron y dicen, primero, las propuestas del Comité de Basilea no son obligatorias, pero cada país las debería aplicar. Hoy en día vienen los supervisores de Basilea y te dicen, a ver, ¿qué prometiste hacer? ¿No hiciste esto? Informe. Este no está siguiendo las reglas, no está siguiendo las reglas, después nos cuesta una tema internacional. O tenemos la buena nota que dice Uruguay hace los deberes, llamémosle de alguna manera. Bueno, existe interés en aplicarlas, no solo porque sean estándares, sino porque los organismos internacionales las exigen en muchos casos. Se hace la parte elegante de decir, yo ya les dije. Obviamente, cada autoridad competente necesita de la parte legislativa atrás. O sea, esa ley 1532 que ahora están entendiendo, que salió ya en el 82, no salió de la idea loca de 7 legisladores que se acostaron y dijeron, vamos a hacer algo. No. Empezaron a plantearle estos temas fueron fuente de información para que ellos redactaran la ley de intermediación financiera de ese momento. Fue, digamos, el origen, digamos, fue Basilea.
Y de ahí le dieron todas las atribuciones correspondientes al Banco Central. Por eso el Banco Central puede hacer lo que puede hacer, porque le dio la ley las atribuciones, en función de la inspiración divina, digámosle, de espacio. Bien. Aparecen los principios básicos de Basilio. ¿Qué significan los principios básicos? Significa un conjunto de declaraciones que son como esas frases matadoras, digámosle, que les están diciendo a todos deberían hacer. Perfecto. Los mismos deben ser implementados por los supervisores bancarios de cada uno de los países. Y estos son los requerimientos mínimos. Si quieren ser más duros en sus países, pueden ser. Bueno, vamos a ver qué piden. Seguimos. Bueno, vamos a empezar a ver cada uno de los principios. Y en cada uno de los principios, ustedes se van a dar cuenta, o van a relacionarlo, qué tiene que ver con lo que ya vimos y qué tiene que ver con la 15322. Podríamos haberlo hecho al revés, podríamos haber visto Basilea primero y después la asignación del Uruguay. Pero la verdad queda lindo así, porque ahora cuando ven esto, reafirman lo otro. Principio 1. Condiciones para que haya un control eficaz. Si no son obligatorias las normas internacionales, tienen que hacerlas ustedes obligatorias en la jurisdicción de cada país. Ya sea, el Poder Legislativo tiene que emitirlas. Entonces, el principio 1 tiene que ver con, tienen que tener, señores, ¿no? Imagínense que el comité nos está hablando de Uruguay. Señores, tienen que tener leyes adecuadas a emitir leyes. Tienen que tener un sistema de supervisión efectivo. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Dijeron, vamos a vamos a atribuirle las funciones a alguien. ¿A quién? Al banco. ¿Quién está libre? Al Banco Central. Con responsabilidades bien definidas. ¿Para qué? Para que ejerza la supervisión. Principio 1 parece obvio que sea el 1. Después, tiene que ver principios que tienen que ver con las autorizaciones y con la estructura. Y acá van a decir, lo sacaron de acá, obviamente. Actividades permitidas para bancos, claramente permitidas. No confunda con el granadero, con el cambio, no, el que es banco es banco. Y restrinjan la palabra banco. Y más, pues vimos que la 1532 dice, la actividad bancaria es exclusiva para este tipo de actividad y tiene que tener el nombre puesto. Bien, entonces, utilicen la actividad bancaria, la actividad permitida para bancos, que solo sea la parte financiera, que no haga otra actividad. Por eso las prohibiciones del artículo 18 no pueden hacer, ¿qué no podían hacer los bancos? Bueno, está definido en función de esta necesidad. Y el uso restringido de la palabra banco, que no se confunda quién hace de banco y quién no. Igual se confunden en el 2000 y pico y ponen la plata en cualquier lado, en el cambio en eso. Pero bueno, esto ya lo habían dicho por los años 78. El principio 3. Intervención del supervisor en la autorización de funcionamiento de cada entidad financiera. Vieron que cuando haya que autorizar un nuevo banco, la ley, el Ejecutivo dice que la ley, o determina Uruguay, que el Poder Ejecutivo autoriza y el Banco Central habilita. Bueno, eso viene en la línea de este sentido. El supervisor interviene en la autorización cuando lo oyen para dar la autorización. Recuerdan que daba la autorización oyendo al Banco Central. Eso significa con el informe del Banco Central. Nosotros lo tenemos.
El control del supervisor de intereses de los bancos en otros grupos empresariales, esto no lo teníamos, no lo arrancamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de fortalecimiento del sistema financiero a posteriori, la 17.613, apareció el tema de revisar los grupos, ¿no?, de las empresas asociadas y controlar las empresas asociadas? ¿Se acuerdan cuando dijimos de esto? Vamos a leer el artículo 1 y el artículo 2 nada más, ¿no? Que el primero era, bueno, no había que preocuparse solo por el banco, sino por las empresas que el banco también tiene en su poder. Bueno, el supervisor debería de supervisar los intereses de los bancos en otros grupos empresariales, para conocerlo. O sea, en el fondo tiene que conocer el banco y todos los intereses que tiene el banco. Lo mismo para las inversiones o adquisiciones de gran volumen. En este caso, ¿se acuerdan que cuando se daba una inversión o una adquisición, había que estudiarlo nuevamente? Ahora que dije, el ejemplo, si se juntan dos bancos, bueno, puede ser un conjunto de negocios diferentes, un plan de negocio diferente, habrá que estudiarlo de vuelta, autorizarlo de vuelta. Sigue funcionando, pero se le autoriza todo en la marcha. El ejemplo que les di fue, por ejemplo, cuando Scotia compra en el mismo funcionamiento a Disco y otros ejemplos anteriores que hablé. Bueno, acá se ve que lo puse dos veces para que firme de vuelta. Principio 6. Requerimiento, o sea, regulaciones prudenciales. El regulador, ¿qué debería controlar? Señores, tienen que tener requerimientos mínimos de capital en base a riesgo. ¿Y por qué no un requerimiento de capital? Ya lo tenemos en la ley 16060. Sí, pero no en base a riesgo. ¿Y qué quiere decir en base a riesgos? Bueno, lo que quiere decir es que no es lo mismo que yo tenga un activo que sea caja, que tenga un activo que sea un préstamo vigente, que sea un activo que sea un préstamo gestión o un préstamo moroso. No es lo mismo. No es lo mismo porque el riesgo que tengo de cobrarlo el moroso es más grande que el riesgo del que está vigente. Está vigente, supongo que lo voy a cobrar sin problema. El que está moroso, supongo que no lo voy a cobrar. Entonces la probabilidad de cobro es más chica. Si es más chica, hay que requerirle más capitales a ese banco. Con el concepto que yo les decía que era, si se crea un dinero, o se debe prestar que no te paguen, está la suya, no la de la gente. No la del pasivo que tenés, que es la gente que está dejando el dinero, pero luego lo prestan bien, no que no lo mal. Está que consciente, pero de hecho no podemos considerar que la calidad de los amigos es igual con las plazas. Son iguales. Porque los activos son activos y los son activos que son de calidad y los son de calidad. Todo lo de bueno, pensé que se iba andando de la más parte, de hecho, pasa la salud, cosas familiares, o sea, claro, todo es una palabra, pero en una familia, yo puedo haber nada mal, de repente siempre mal, tengo lo que las zapatillas para comprar, todos sus pares para yo entonces, claro, para encontrar armar el agua, no se lo debe vender a nadie. Bueno, hasta lo mismo, yo tengo como un zapato, no se lo voy a vender a nadie. Supuestamente, no me van a decir que el activo de ese zapato lo tengo pasado, igual que lo tengo pasado para cuando se venden, el zapato que lo voy a vender, o lo que era de poco,
Bueno, si había que guardar 4 años, no idea hacer cosas por el mundo, en general era ese gobierno. Y los únicos parte por el rey, hay amigos que son dudosos a la fuerza. Así que no tenemos, podemos hablar de tenemos inversiones y es el país se le complica. Bueno, ese artículo que tengo, que compré, yo que sé, en en Argentina, yo pensaba que valía 100 y ahora vale menos, un problema. Bueno, ahora, con el tema de, se vinieron toda la parte del mercado de capitales abajo, con el tema de Trump, las bolsas se vinieron abajo, yo pensé que lo que tenía valía tanto, ahora vale menos. La gente está dispuesta a pagar menos. Entonces, esto era otro de los principios. Después vamos a ver qué hizo Uruguay para estos requisitos mínimos de capital. Por ejemplo, algo que ya vimos es poner una responsabilidad patrimonial neta mínima. Aquellos 130 millones de UDI que yo le conté que había que tener para armar un banco, ahí tenemos. Y la responsabilidad patrimonial neta mínima no es solo esa plata, es un porcentaje, en un caso, de los activos ponderados por riesgo. ¿Ah? El mayor valor de esos. O sea que para un banco grande, que tiene mucho más de los 130 millones de patrimonio, hay que ver cuánto tiene de activo ponderado por riesgo. En función de eso es el capital que le voy a elegir. Usted administra muchísimo dinero, bueno, le voy a exigir más capital. El que administra poco dinero. ¿Por qué? Porque hay más gente que le puso plata y en este otro caso hay menos gente que le puso plata. Otro principio: señores supervisores tienen que evaluar políticas y procedimientos de créditos e inversión. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que marcar la cancha con respecto al crédito. Pero ¿y los bancos no pueden dar los créditos como se les dé la gana? No. Ustedes tienen que marcar, evaluar las políticas y procedimientos respecto al crédito de los bancos. O sea que yo le tengo que decir cómo tiene que prestar. No, no es ese. Yo le tengo que poner pautas, porque como prestan es la plata de la gente. Entonces, de vuelta a lo que dije antes, si la prestan mal, ¿cuál es el castigo? Ah, no, no pueden hacer eso. Bueno, el castigo estará: te aumento las previsiones, te obligo a hacer previsiones más grandes. De última, te exijo más capital. No te vale como un buen acto. Ponderamos los activos por riesgo. Y las inversiones, lo mismo. No te puedo dejar invertir en cosas que no sean, que tengan que ver con la actividad financiera. ¿Para qué? Y bueno, ya vimos, prohibido invertir en acciones de empresas y eso, que después no se pueden quedar con esas empresas porque quedarían fuera de su actividad. Señores supervisores tienen que evaluar la calidad de los activos, establecer provisiones y reservas para pérdidas con préstamos. O sea, si dejan a los bancos, sería en otra palabra, que hagan las previsiones que entiendan necesarias, no van a hacer ninguna. No van a tener ganas de manifestar pérdidas en los estados de resultados. Piensen de otra manera. Siempre es perdida contra previsión. Yo no tengo ganas de tener un resultado negativo. Entonces, fiscalmente, ¿qué hacen? ¿Qué obliga al país? Mandar a pérdida cuando pasaron 18 meses. Parte de nosotros vamos a ver que las instituciones no pagan 2 meses y ya no se devenga más. Durísimo. O sea, no se permite devengar ganancias ya cuando se deben 2 meses. Entonces, es bastante duro. Los sistemas también se le exigen sistemas de información gerencial adecuados. No puede ser que administren todo con un papel higiénico, un Excel o algo del estilo. No. Tienen que tener sistemas de información gerencial, tableros de control, obviamente que tienen que tener planes de negocios, ¿no?
sobre todo para detectar concentraciones. ¿A quién le están prestando? Fundamentalmente lo queremos saber, para ver si le están poniendo los huevos en distinta canasta. Hay que prevenir créditos relacionados. Lo que significa es, le doy préstamo al dueño de la empresa, le doy préstamo a la señora, al hijo, al perro, a todo lo que, a empresas del mismo grupo económico. Por eso hay que tratarlos todos juntos, hay que prever eso, o prevenir el tema del crédito relacionado. Esto, por ejemplo, después ponen topes para los créditos para empresas del grupo, no más de tanto. Más requerimientos. Hay que controlar y monitorear el riesgo país. Puedo invertir en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos. Bueno, sí, pero hay que controlar y monitorear el riesgo país. Hay que ver en qué están invirtiendo, cuál es el riesgo primero del riesgo país Uruguay y en qué están invirtiendo las instituciones. Monitorear. Lo mismo, el riesgo de mercado. Señores del banco, ustedes tienen que controlar riesgo de mercado. Riesgo de mercado que está compuesto por, Laura, no llegaste. ¿Está leyendo, Natalia? No, profe, no escuché, se me cortó un poquito ahí. Riesgo de mercado que está compuesto por, Tasa de interés y tipo de Natalia, cambio. exacto. Riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio. Lo que habíamos visto en riesgos en el capítulo anterior. Entonces, ¿deben los bancos tener esto? A nivel de que los bancos hoy en día tienen un departamento de riesgo mercado. ¿Para qué? Para controlar estas variables. Y eso está sugerido por Basilea. Tiene que tener un adecuado sistema de riesgos en general, o sea, un estándar mínimo de gestión que diga exactamente cuál es el sistema general de riesgos. Aquello que yo les mostré, ¿eh? Que se tomó por acá, se tomó un estándar mínimo de gestión diciéndole qué son los riesgos, qué son las definiciones, y cada uno debería tener un adecuado sistema de riesgos, una política de riesgos. Creo que el tema de riesgos no vino, no es porque se le ocurrió a alguien de acá, sino de regalo del exterior. Y ya, miren desde qué época. Control interno adecuado en la escala de negocio del banco. Señores de cada banco tienen que tener un sistema adecuado de control interno. Se lo vamos a revisar. Por ejemplo, le vamos a exigir, tienen que tener auditoría interna. Tienen que contratar auditoría externa. Tienen que tener un comité de auditoría. Tienen que, y ahí empezamos con tienen que tener las actas del directorio, tienen que gobierno corporativo. Son todas obligaciones que los bancos no los harían si los supervisores no se los obligaran. Y miren lo que nace acá, que va con la otra materia. Tiene que tener una política que conozca su cliente. ¿No se les ocurrió? ¿Se les ocurrió? Tienen que conocer a su cliente. Y esto era de Chusma, ¿no? ¿Ah? Empezaban con algunos problemitas en su época. ¿Por qué? Y bueno, porque, fíjense, el negocio de armas estaba ahí, en la vuelta. Estábamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Los traficantes, o sea, los negocios de esto de lavado, siempre hubo algo ilegal. Evidentemente el lavado existe, más allá que se controlara, desde épocas inmemoriales, ¿no? Pues si cada vez que se hace algo ilegal se ve como que se quiere blanquear ese dinero, y toda la vida hubo algo ilegal. Siempre algo ilegal hubo.
Seguimos con otro principio. Y acá, a ver, ¿qué me interpreta? Matías, supervisión dentro y fuera de la oficina. ¿Qué puede significar? Puede ser por el lado de la información que se maneja. Muy elegante. Dale. Laura. Pero el relacionamiento que pueda tener con personas. Seguimos en la elegancia. Bien. Natalia. A mí se me ocurre lo mismo también, o sea, el relacionamiento que pueda tener con los clientes más Ya me la fuertes. jugaba un disparate tuyo y Bueno, y no estaba jugado. Tatiana, me puede salvar, dale. Dame se una me vino alegría. también el ejemplo que había hecho en clase, que habían ido del banco a una empresa y habían pedido documentación, entonces se me vino todo ese ejemplo, pero los disparates no. No, No. está bien, eso es la consecuencia de supervisión dentro y fuera de la oficina. Pero por qué Basilea dice en supervisar dentro y fuera de la oficina? Tatiana, ¿no se te ocurre un disparate? No, yo también se me vino a la cabeza un ejemplo en banca que vimos de un restaurante, o sea, de conocer el cliente tanto internamente, administrativamente y Eh, fuera de la oficina, de, por ejemplo, si entraban muchos clientes, es como que se le había disparado la facturación y habían ido el gerente piensen un del poco banco. mal. Piensen un poco que el No lo supervisor es un pueden juzgar funcionario por público. Corrupción. Sí, El por eso supervisor es un funcionario público. de repente tenga Coima, con No, otras personas. levanta el traste y anda a revisar. No espere que te mande los balances y a distancia, y a mí me mandaron la información y me mandaron y me mandaron. Bueno, el ejemplo de lavado sí, va, dale, andá a hacer la visita, caso, andá a revisar, andá a fijarte, por ejemplo, te pueden haber mandado todos los manuales de crédito, todos los manuales de control interno. Control interno, recuerdan que te dan todos los manuales, leen los manuales, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Funcionan? Si no funcionan, los controles están de adorno. O sea, perdón, la declaración de los controles está de adorno. Esa es la auditoría. Le decían, acá está el manual de procedimiento de todos los controles. Y hacían un bucle, ¿no? ¿Funcionan los controles? Sí funcionan. Voy a la prueba de cumplimiento. ¿No funcionan? Bueno, a ver, me toca ir a los sustantivos. Es lo mismo que la nada. Están declarados de adorno en los controles. Sí, acá nosotros controlamos, es como cuando entran al sistema, dice, tenemos un sistema de contraseñas acá, ¿no? Y acá entran entran a todas las materias. ¿Y para qué quieren una contraseña si ya todo el mundo sabe que entra con la clave y sube y le pone y entra? ¿No? De adorno la contraseña. Sin embargo, el manual dirá que existe un sistema de contraseñas, bla, bla. Y lo tienen pegado en la caja de la máquina, los tipos. Le dicen, ponele funcionario que entra. Se la gritan de un lado al otro. O sea, ustedes han visto 1000 ejemplos en el control interno, cosas que están declaradas y después no funcionan como tal. Bueno, supervisa dentro, fuera de la oficina. Lo que hoy se llama como procedimientos in situ y extra situ. Se llaman así. En el fondo, lo que está diciendo es eso. Te envían los balances, te envían la información diaria, te envían números, te envían estadísticos, te envían ratios, te envían. Sí, no funciona. ¿y eso, profe, hoy en día se hace en los bancos? O sea, ¿o no? A ver, No veo al agente de cuenta yendo a las empresas no, al revés. o el gerente. Acordaste que esto es el mensaje al supervisor. Basilea le habla al supervisor. Señores del Banco Central, salgan de ahí adentro y vayan a los bancos. Los funcionarios del central están 3 meses en los bancos.
Ah, bien. Después van 3 meses a otro banco y están adentro de los bancos revisando cosas que el banco dice que hace de una manera y ellos verificando que así sea. ¿Que son como oficiales de cumplimiento que estuvimos hablando o es distinto? No, auditores son, en el fondo es lo que hace un auditor, en este caso es lo que se le llama supervisor, a lo que en la jerga natural se le llama auditor. Es un supervisor que va y revisa en el banco lo que sea. Van los de riesgo, a veces dicen, bueno, y se arman auditorías, y bueno, ahora vamos a revisar créditos. Se van, revisan créditos, de repente le piden a la gente de riesgo de mercado, mira, vamos a revisar liquidez. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver qué tienen, la CL, vamos a revisarle la CL. Y vamos a revisarle las pruebas que tengan. Y de repente dicen al otro, mira, vamos a los de riesgo operativo, vamos a revisar esto. Bueno, nos reunimos, o sea, van tocando distintas áreas del banco, distintos sectores, y van revisando y van dando la opinión de cómo encuentran a ese banco en cada una de esas áreas. ¿Para qué? Para dar una opinión y que después todo eso termine en una evaluación final con toda la opinión de todos respecto a ese banco. Es lo que se llama hacerle un CERT o hacerle un estudio al banco para dar una opinión diciéndole qué debilidades se encontraron para que las mejore. ¿Pero eso es como de rutina o lo hacen por si surge algo que les entre la duda? Rutina. Rutina obligatoria en cumplimiento a el requerimiento de Basilea. O sea, si el supervisor, le hace en este caso el Banco Central, no hiciera eso, no estaría cumpliendo con el mandato de, digamos, de Basilea. Y cumple con el mandato de Basilea porque la legislación le dice, mirá, hacelo, la 15322, y otras cosas como mejores prácticas, cuando venga Basilea y te evalúe y diga, el central hace estas cosas. Así como el central controla los bancos, viene Basilea y controla de Basilea y controla que Uruguay, que Perú, que el otro, que cada uno de los países haga y ver en qué grado está cumpliendo con Basilea 1. ¿Ah? Después, si hay más Basilea, decir, bueno, a ver qué cumple de Basilea 2, qué cumple de Basilea 3, pero ahora estamos en el 1, ¿cómo cumple el principio 16? Capaz que dice el principio 14 no lo cumple, el 16 sí, bien, mal, más o menos, y evalúa a ese supervisor para darle una nota como grado de cumplimiento. Y dice, Uruguay tiene esto. ¿Correcto? Por eso yo les digo, esto es mensaje de Basilea al supervisor. Señores, tienen que supervisar a sus bancos, a sus entidades financieras, tanto dentro como fuera de la oficina. Algo se les dice. En esa época, me imagino que controlarían con un binocular. Si no, no le pueden decir eso. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión. Reitero, no tengo ni idea qué le dijeron en ese momento, pero con leer esto es tan simple como decir, acá, si alguien le dice, ustedes le dicen a, no sé, su hijo, el que tenga hijo, le dice, no vayas a tal lado, por algo es, supone. No le dirían, anda tranquilo. Bueno, esto es lo mismo. Por algo le están diciendo. Bueno, miren lo que dice acá. Le sugieren, o le dicen, y después le evalúan, a ver si tienen contacto regular de las supervisiones con la gerencia de los bancos. ¿Lo van a ver a la gerente de los bancos? ¿O los saludan por teléfono? Señores supervisores, señores funcionarios públicos, levántense y vayan. Frase célebre del Evangelio, se lo dijeron a la supervisión. Levántate y anda. O sea, anda a revisar y levántate de la silla. ¿Por qué?
toda la información que reciben de la contraparte puede ser un anhelo, puede ser declarativo. Fíjense si se está cumpliendo. Vayan y vean la gerencia, vayan y vean la gerencia de riesgo, entrevisten a la gerencia de riesgo, vean los grados de cumplimiento que están teniendo cada una de las gerencias, la gerencia de mercado, la gerencia de riesgo, la gerencia comercial, la gerencia general, la gerencia de sistemas. Cada gerencia que tenga que ver con algo controlado por el supervisor. Establezcan métodos de recolección de datos. ¿Cómo van a recolectar los datos, señores? Digan. En función de eso vieron que, por ejemplo, en la ley decía, el Banco Central establecerá la fecha de cierre del ejercicio. Y pedirá, ¿se acuerdan aquello que yo les mostré? Les dije, pedirá todo lo que se le antoje. Tenía facultades para pedir todo lo que les antoje y las facultades hasta de DGI. Bueno, sobre el principio es pidan los datos, pidan información. De hecho, el Banco Central sí pide, dame la información mensual por compilación, dame un semestral con revisión limitada, dame un anual con informe auditorio, dame información diaria. ¿Saben que les piden información diaria? Tienen que mandar el cierre diario, a las 3 de la tarde, el diario del día anterior. Te van a preguntar si los miran. Es otro pero digo, pero mandan información diaria. Mandan información de determinados ratios que supuestamente les pide el central, tal que los bancos saben que tienen una unidad que se llama unidad de regulación, no sé cuánto, que es encargada de atender al supervisor. Tiene personal especialmente para atender al supervisor. O sea que para que vean lo que se jode. Bueno, pero digo, esa es la función del supervisor. En realidad, les dicen, establezcan vía legal, vía todo, tener las facultades para pedir todos los datos, porque no pueden supervisar ustedes sin datos. Inspecciones o auditoría externa. Tienen que tener estas entidades, deberían tener inspecciones. Bueno, encárguense ustedes. Tienen que tener auditoría externa. Bueno, la auditoría externa no la hace el Banco Central. Las auditorías externas se obliga a que las contraten cada uno de los bancos con las auditoras habilitadas para hacerlo, que se inscriben en la central y tienen la potestad de hacer las auditorías de estas entidades. Entonces aparecen los informes de auditoría. Lo que encuentran esas auditores profesionales de ACE, Deloitte, la PNG y todas las grandes, o las que estén autorizadas, Cabral, bueno, opinan respecto de los estados financieros. Como los dictámenes de auditoría que ustedes les ven o les cuentan o están estudiando, tal cual. Y me van a decir, ¿y por qué no lo hace el central? No, el central lo delega porque entiende que hay auditoras profesionales haciendo esa información y el costo de los bancos va directamente hacia esos auditores. El Banco Central no participa, pero sí le interesa totalmente el informe de auditoría externa para ver qué vio el auditor. Lo que haya visto el auditor, obviamente va a poner y va a pedir las explicaciones correctas. Deben supervisar el grupo bancario. Bueno, esto recién estaba en el 15322, esto apareció, lo que yo les decía, después en la 1763. Pero les cuento que si voy a parte estricta, esto no funciona tal cual está dicho. En el deber ser, todos van a decir que sí, pero recuerdan que yo les dije que no hay supervisión consolidada. En realidad lo que hay, se le exige la declaración de qué grupo pertenece. Pero no existe, esto es un tema de organización, no existe una supervisión que diga,
yo voy a supervisar a todo el grupo y largo un informe por todo el grupo. Cuando digo todo el grupo es, voy a ver en conjunto a Itaú, con su AFAP, con sus empresas satélites, o sea, con Flodder, con las que financia, con la otra esta, Oca. OCA, con todo lo que es parte de su grupo, no, no. Se dan informes de cada una de las empresas. Se ve algo, un conglomerado, pero no existe todavía una visión conglomerada. O sea que en los papeles figura, pero que sabemos que no están así. O sea que, si fueran a calificarlos, están debiendo cosas del principio 20, ¿no? Diría. Bueno, sigue esto, ¿no? Esto es como la saga de Star Wars, ¿no? Y principio 21. Meto un aviso, Paola, porque me acordé de vos el otro día, no por la sana de cuenta, no se pongan guarango, digo, pero me acordé de vos mirando el partido de Danubio. Se me ocurrió lo que me habías dicho, que tu papá los había llevado a Bolivia, en por qué no los lleva de vuelta todos estos que está jugando ahora y los deja en Bolivia. Todos los que están ahora, la directiva, el jugador, el técnico, los lleva nuevamente, ¿ah? Una colecta, todos los socios los llevan, tranquilo, y los dejan en Bolivia, allá bien arriba, 4.200 metros, cuanto más lejos mejor, cosa que no seguir viendo y sufriendo el antifútbol que estamos viendo. Pero está, es un comentario boludo, me acordé de vos por ese comentario, porque en el medio del partido, cuando nos hacen un gol en la hora, Boston River, Dios mío querido, me vino a la cosa de la historia, porque no lo lleva de vuelta en Bolivia. Así que, viste que sirvió para algo el comentario, obviamente. Bueno, volvemos a la materia. Quedó congelada, Pablo. Quedó duro. Que se le cortó el... Bueno, el principio 21. ¿Recuerdan? Porque recuerdan el comentario de Paola, ¿no? Papá me había llevado a Bolivia. Lleve ahora y lo deje actualmente. Bien. Registro adecuado en los bancos. El registro adecuado en los bancos es precisamente eso. Señores, preocúpense que existan los registros, que los bancos tengan los registros adecuados. Entonces, al principio se les decía hasta en determinadas operaciones cómo deberían registrar. Tienen un estado de situación X, un estado de resultados específico que no es igual a cualquier tipo de empresa, sino que tienen distintas presentaciones y tienen que registrar de tal forma. Y así deben ser los estados de cuenta. Por eso ahora no lo damos más con las nuevas NIF, pero antes había un plan de cuentas específico y tenían que registrar de esa manera. Se les decía, ustedes registren con el sistema que quieran, pero lo tienen que convertir y tienen que mandar la información así. Eso todavía sigue existiendo. Mándenme la información de tal manera, ¿para qué? Para que yo pueda comparar entre un banco y otro línea a línea, ¿no? Si cada uno manda donde quiere, es imposible comparar. Bueno, los supervisores tienen que tener poderes formales. ¿Qué significa poderes formales? Poderes que la legislación, el país les dé. Bueno, se los dio, ya vimos cuáles les dio la 15322. Tienen que hacer una supervisión global consolidada. Falta envido. Pero, porque el país no tiene una supervisión consolidada. Entonces acá lo que está fallando no es el Banco Central, sino está fallando la legislación. Capaz que el central, en la medida de impulsarlo, digamos, pero es la legislación que debería decir, miren, está faltando una supervisión global. Si ustedes no me dan el ámbito legal para que yo lo haga, yo no lo puedo hacer. ¿No? Es lo mismo que en la parte ganadera, ¿no? Se nos ocurrió. Controlen la parte ganadera, y ahora todas las bestias que dijeron eso se dan cuenta que hay que darles poder, hay que legislar con esto.
nadie puede salir a controlar lo que no le compete. ¿Ah? Porque con ese mismo criterio, yo pensando que pueden hacer intermediación financiera, voy a controlar, no sé, al parking esquina, al kiosquero de abajo, cualquiera que pueda hacer intermediación financiera tendría que controlarlo. Pero el punto es, me tengo que enterar. Si alguien me lo denuncia y yo no hago nada, bueno, ahí sí estamos en algún problema. Pero, ¿dónde está la denuncia? Bueno, debe haber intercambio de información en supervisores. Esto es complicado, pero la parte formal está. Los convenios internacionales con los países del Mercosur y el resto, claro que hay el intercambio de información. Los intercambios de información no es lo más rápido y eficaz. Imagínense en el tema de lavado, la gente va más rápido de lo que se pueda una oficina informarle a la oficina de otro país. Es lo más. Pero bueno, existe. Y esto es otra cosa que dice, los estándares de operaciones, el mismo tratamiento a los bancos locales que los bancos extranjeros, no tienen ningún privilegio uno sobre otro. O sea, la banca local y la banca extranjera le tienen que regir los mismos estándares de operación. ¿Por qué? Porque vieron que la banca local puede ser privada o pública. En este caso estamos hablando de la parte de operaciones. Bueno, todo tratamiento. Si alguien puede hacer determinada línea o puede trabajar de determinada manera, no importa si es local o extranjero, tendría que poder igual tratamiento. Entiendan también que esto no está hecho por Uruguay, está hecho para Europa. ¿Ah? Porque no se olviden que las normas internacionales en Estados Unidos eran diferentes, nunca trabajaron con era Europa que trabajaba conmigo. Todo esto era porque, imagínense, bancos extranjeros en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Imagínense todo eso, en esos momentos que no había comunidad europea. Cada país era independiente. Bien. ¿De qué se preocupaban entonces? Era, la mayor importancia era, hay que tener el capital adecuado. Tenemos que tener el capital adecuado. Perfecto. Ahora, en ese momento, con los problemas que tenían, pensaban que adecuando el capital se terminaban los problemas. Porque, claro, era, obviamente que la reina Isabel, si hubiera tenido un GPS, se lo hubiera dado a Colón. Pero no lo tenía. Dice la historia que le dio la joya. Le dio lo que tenía. Y esto es lo mismo. No había elementos diferentes en los que hoy contamos para decir, me voy a preocupar con el diario Lunes hoy, 2025. No, estábamos en los 1970 y en los 1970 la situación internacional era otra. Eran países de Europa que llevaban 20 años y se habían agarrado al tiro. ¿Ah? Habían tenido 2 guerras, o sea, los papás y ellos, en el 1904 y en el 1938. Arrancamos en el 38 a correr y después 2 años más. Sí. ¿Ah? Pero también guerras que todos dicen, bueno, no. ¿Ustedes saben quiénes son los que tuvieron más muertos en la guerra? ¿Uno lo leyó? ¿Quién fue el país con más muertos? Después búsquenlo. A ver, uno nomás que diga. Natalia, ¿quién fue el país con más muertos en la guerra? China. No se te iba a ocurrir nunca. Estados Unidos, voy a decir. China. No, no se me iba a ocurrir. China por lejos. ¿Ah? Entonces, también tenían problema algunos asiáticos.
sea que no fue un tema que, no, Alemania y los que estaban al lado. No, no, no. El problema fue total, que los japoneses hicieron harina a los chinos. Entonces, los países, en ese momento, los que tenían dinero, hacían lo que querían, hasta financiaban. Antes los templarios, después los bancarios. A principios de los 80, los coeficientes de capital de los principales bancos internacionales estaban deteriorándose. Y al mismo tiempo los riesgos asumidos aumentaban. O sea, lo que querían, le prestaban lo que querían. Pero captaban dinero de la gente, ese era el problema. Y empezaban las crisis financieras. No tengo plata para. O sea, se cae el sistema, empiezan problemas económicos, y cuando empiezan problemas económicos, los bancos cobran los créditos bien dados. Y a veces algunos bien dados, de empresas que empiezan a tener problemas, no los pueden pagar. Entonces, ¿cómo un banco va a quedar exento de los problemas económicos del país si la gente que le pidió préstamos pasa a tener problemas? Es ilógico que el banco sea un satélite dentro de esa sociedad. Entonces, evidentemente, los riesgos aumentan. Se preveía necesario eliminar las ventajas competitivas en términos de capital entre países y fortalecer la estabilidad del sistema financiero internacional. Allá por el 88, o sea que estuvieron dialogando un buen rato, el Acuerdo de Basilea fue aprobado por un grupo de G10, o sea, 10 países. El sistema tenía un requerimiento mínimo capital del 8% de los activos ponderados por riesgo. Y, muchachos, con tiempo, vamos a arrancar en el 92. Comencé 4 años, estaba adecuando, y siempre las cosas hay que darle tiempo. Pero 8% de capital de los activos ponderados por riesgo. O sea, que los activos todos tienen el mismo nivel de riesgo. No. Pensemos uno bien dado nomás. ¿Es lo mismo el riesgo que yo le puedo dar a un crédito vivienda? ¿Es el mismo riesgo que le puedo dar a un crédito consumo? No. La vivienda es más a largo plazo. Se supone que va a tener un riesgo mayor que el riesgo del consumo. Evidentemente se le da un riesgo creo que del 150% al crédito moroso. ¿Por qué? Y bueno, no va a pagar. Pero bueno, no me está pagando. Conclusión, a esos yo voy a calcular el 8% de los activos ponderados por riesgo, porque es muy fácil. Agarro los activos y le aplico el 8%. Eso de capital. No. Ponderado por riesgo. O sea que capaz que tengo que poner más plata. Y sí. Porque si tenés más riesgo, pone más plata tuya. Ese es el concepto. Eso fue a lo que llegaron. O sea, que en el fondo, ¿cuál fue el primer riesgo que tocaron en Basilea? El riesgo de crédito. Que era la principal actividad que tenían los bancos, dar plata. Y dijeron, bueno, esto no queda solo el G10, ¿no? Hacemos para todo el mundo. En suma, Basilea establece un tratamiento para la capitalización en función de 2 riesgos. Riesgo de crédito y, asociado al riesgo de crédito, el riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. O sea, el riesgo de mercado. Y tiene que ver, porque el riesgo de mercado va asociado directamente con cómo yo me fondeo, obviamente, porque acuérdense que el riesgo de liquidez venía por liquidez de fondeo, pero la tasa de interés tiene que ver con la tasa de interés que invierto y la tasa de interés que pago. Entonces, la tasa de interés es un riesgo que yo puedo llegar a asumir, y recuerden que habíamos visto los ejemplos. Si yo presto la plata y creo que las tasas de interés van a subir, yo debería prestar a corto plazo como estrategia. ¿Por qué? Porque si las tasas van subiendo, voy agarrando y voy vendiendo cada vez más. Entonces, así analizo el riesgo de tasa de interés.
si yo veo que las tasas van bajando, bueno, trato de prestar a más largo plazo para hacer rendir mejor mi dinero. Y por el lado del riesgo tipo de cambio, bueno, voy viendo las posiciones. ¿Qué espero? Que el tipo de cambio crezca, baje. Recuerden que en esa época Europa, cada uno tenía su moneda. Estábamos hablando del euro. Estamos hablando de que cada uno tenía su moneda. Entonces, no más los créditos que se daban entre España, Francia, bueno, franco contra un peso era también, un cuarto valero. Y bueno, y si vamos al alemán, el franco suizo por un lado, el alemán era, franco alemán también, el chelín, el dólar australiano, no sé qué, bueno, había de todo tipo, marca y color, cada país tenía su moneda. Como acá hoy, ¿no? Cada uno tenemos nuestra moneda. Bueno, perfecto. No vamos a entrar en Basilea II ya vamos a llegar hasta determinados lugares, y cuando vayamos a ver a Basilea II, ahí vamos a abortar la diapo y nos vamos a ir al otro trabajo. ¿Ah? Pero la principal diapo la vamos a hacer. Con Basilea I estamos todos felices, los bancos van a andar espectacular, los supervisores van a hacer todo sensacional y no va a haber más problemas ninguno. Y vamos a ser todos felices. Basilea II. Está todo dicho. Pensado que no vaya a haber problema por simplemente controlar riesgo de mercado y el riesgo de crédito. Todos los riesgos que vimos nosotros, ahora, existían antes, pero no tenían la jerarquía que le damos hoy, entonces pasaban desapercibido el tratamiento de esos riesgos. Entonces dijeron, allá por los años 90 y pico, tuvimos el problema de los tigres asiáticos, el problema de o sea, teníamos problemas por todos lados. Y si teníamos problemas por todos lados, aparecieron nuevas crisis. Y al aparecer nuevas crisis, dijeron, nos estamos quedando cortos de Basilea. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos, Basilea II, el regreso del Jedi, sería, tenemos que estudiar nuevos requerimientos de capital. Con esto no alcanza. Entonces empezaron a tomar nuevos recaudos y dijeron, vamos a armar un nuevo acuerdo. Quiere decir que los supervisores van a tener que exigir más cosas ahora, porque no alcanza con Basilea. Bueno, los escuchamos atentamente, dijeron todos. Sí. Entonces dijeron, vamos a hacer algunos cambios. Acá es donde yo paro y me voy al trabajo. Paramos y nos vamos al trabajo, porque va a ser más fácil verlo desde el trabajo que hago. Porque acá dicen unas cuantas cosas que para explicarlas es durísimo. No está muy claro. Así que anoten acá lo que están anotando, no sé, a partir de la diapo 16, hacemos un bucle y nos vamos al otro trabajo. ¿Sí? Que es, en el fondo, ver Basilea II. Eso está en el documento, ahí, que muestro. Que dice acá, trabajo PDF en material complementario. Material complementario, tienen el 4.1, acá el 4.2 de los 25 principios de Basilea en español, comentados y todo,
O sea que todo lo que dije yo respecto a los principios de Basilea van acá y los leen en sus momentos de ocio. ¿Sí? O sea, no puede faltar en la cartera la dama y el bolsillo del caballero los 5 principios de Basilea para leer cuando estén aburridos. O sea, con lo que ya les dije lo habrán entendido. Si alguno no lo entendió, obviamente lo que siempre digo, por eso es el castigo de no estar en la clase, no tiene más remedio el que no está en clase ir a leérselo. Es el castigo que tiene. Bueno, apretando este trabajo que está acá, les reitero, es un trabajo que a mí me va particularmente me parece más fácil para nuestro objetivo. Y bueno, los resultados han sido mejores de que empezamos a manejarlo de otra manera. Así que, bueno, este es un trabajo, reitero. Entonces hay cosas que vamos a leer y hay cosas que no. O sea, hay cosas que están redactadas para que otro lector lo pudiera ver. Y de paso decidí utilizarlo a nivel académico, con algunas cosas que son un cuentito, que están buenas. Acá, el comité de Basilea, cómo se genera, Basilea 2. Bueno, Basilea, el grupo de G10 en la actualidad, tanto estos países. Objetivo: emitir recomendaciones y promover la cooperación bancaria. Se reúnen trimestralmente en Basilea, trimestralmente, se imagina, para bancaria, que publicó el acuerdo, bla, 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 más de 130 países lo hacen. Desde Basilea, la industria bancaria fue adquiriendo un alto grado de complejidad. Claro, pusieron obligaciones. Después del efecto Tequil, después los problemas de los tigres asiáticos, Rusia, Brasil, Turquía, faltan cosas, motivos por los cuales había que hacer una reforma de lo que se tenía. Si bien el Basilea I era simple, entendieron que esa era una de sus ventajas, que era simple. Entonces, las ponderaciones por riesgo entendían que no eran suficientes. En algunos casos había que adecuarlas. Pero la metodología estaba bien. Los bancos podían entrar en actividades de alto riesgo sin tener que aceptar mayor cobertura de capital. Entonces, se perdían indicadores de solvencia. O sea, en realidad llegaron a la conclusión que no solo el riesgo del mercado, no solo el riesgo del crédito era necesario para exigirle más dinero al banco, ¿no? Sino, con esto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Para qué me explicaste todos los riesgos que podía tener las actividades financieras si Basilea mismo dice que son 2? Sí, decía que son 2 en esa época. Empezó y dijo allá, no es solo esto. Así que bueno, vamos a tener que agregar algo más. Entonces empezaron a utilizar modelos internos de crédito. Vamos a incluir modelos. Vamos a incluir modelos en los distintos tipos de riesgo. ¿Y qué objetivo tenía la reforma? Bueno, ser más sensibles al riesgo asumido por los bancos, a tener claro que el capital sirve para cubrir pérdidas y limitar los riesgos. Entonces decía, es razonable pensar que los requerimientos de capital deben estar en relación con los niveles de riesgo que trata de limitar, las posibles pérdidas. Tengan en cuenta la volatilidad económica. No es acertado permitir bajos riesgos en momentos de auge, cuando la economía es más débil. Entonces,
Este es el punto. Hay una limitación. Entonces sigue con esto y entiende que hay un tema de disciplina de mercado y transparencia de la información financiera que no era tampoco adecuado. No había tanta información financiera y transparencia en la información. Entonces también hay que pedirle a los bancos que tengan mayor disciplina, informen más, y obviamente eso era diciéndole al supervisor, obligándolos a. Entonces, todo esto llevaba a que, dice, la amplia gama de implicaciones, había competidores no bancarios, ya habían empezado algunos competidores no bancarios, clientes, agencias calificadoras, reguladoras, o sea, había varios metidos en este negocio. Y dice, a los bancos se les va a solicitar un proyecto X. A las no bancarias que están fuera de Basilea no van a estar en esto. Pero había que ver qué regulación se le tenía que dar a estos. Y las agencias calificadoras iban a tener mayor importancia porque iban a calificar, los reguladores iban a tener más laburo, las auditoras iban a tener más trabajo. Bueno, Basilea II no iba a ser tan fácil. Y iba a requerir un trabajo de TI importante. Bueno, siguiendo con todo esto que está acá, Basilea II estaba programada para el 2006. Pensé que estaba ya en el 98, pero bueno, había que empezar. Bien, y este es el dibujito que yo les digo que va a dar y obviamente después a estudiar. Este dibujito voy a explicar primero antes de ir al texto. Tiene que ver con lo que era Basilea y qué cambios incorpora Basilea II para evitar toda esa lectura. Primero, yo se los explico y después vamos a la lectura. Basilea I, a ver, se crea Basilea II, tres estadios posibles. Uno, hay cosas que las deja igual a como era Basilea I. Es lo que está en blanco. Hay cosas que modifica de Basilea I, ya estaban en Basilea I, que es el color yo medio daltónico, no me pregunten qué color es, ese color que está ahí, díganme, yo le llamo de verde, vamos arriba, de verde a partir de ahora. Año a año me olvido del color que es, porque yo no sé si me decís que es gris o digo gris. ¿Esto dijo que los modifica, profe? Sí. Que acá dice partes modificadas, acá abajo. O sea, que lo blanquito, dice, vamos a generar Basilea II. Lo blanquito es lo que tenía. Lo que queda verde es lo que tenía Basilea I, que le vamos a hacer modificaciones, mejorarlo. Y lo amarillo es lo que le vamos a agregar a Basilea I. ¿De acuerdo? Después vamos a ver qué tiene acá adentro cada uno. Lo que dice es, crea 3 pilares, que antes no existía la palabra pilar en Basilea I, y dice, vamos a dejar lo que ya estaba en Basilea I en el pilar 1. Como estaba, o creamos nuevas cosas. Pero lo que estaba en Basilea I queda en lo que se denomina pilar 1. Y crea nuevos. O sea, 2 conceptos nuevos que entienden que no estaban. Los 2 amarillos. Pilar 2 y pilar 3. ¿Y qué de tema vamos a tratar? En que en el pilar 1
con los requerimientos mínimos de capital, con el riesgo de mercado, la definición de capital, el riesgo de crédito. ¿Ah? Era lo que había. Teníamos el riesgo de mercado, el concepto de riesgo de mercado era tasa de interés y tipo. Y dicen, déjalo como está, que está bien. Vieron que no estamos entrando al detalle de cada uno de esos. Y más, no me interesa entrar al detalle de esto, porque si no, en Basilea nos comemos 10 clases, ¿no? O sea, es para que ustedes tengan clases suficientes. Riesgo de mercado queda igual. Bárbaro. No tocamos nada. Ahora, el riesgo de crédito, no, vamos a ponerle algunas modificaciones. Vamos a ser un poquito más duros con el riesgo de crédito. Por ejemplo, los activos ponderados por riesgo, no, vamos a ser un poquito más duros. Los activos ponderados por riesgo los vamos a modificar y vamos a ser más duros de lo que estamos. Bien. O sea que el riesgo de crédito, el concepto de riesgo de crédito va a cambiar al que estaba antes, sí, va a cambiar. Porque antes lo que había, ahora se establecen dos métodos. Un método que se llama método estándar, básico, para evaluar el riesgo de crédito, y otro que se llama basado en ratios internos. IRB es Internal Rate Based, o sea, ratios internos, básicos. El método IRB es más duro que el método estándar. ¿Y qué dice esto? Bueno, el método estándar es lo básico que tienen que tener. Creemos un método más duro, el que lo quiera usar, ser más estricto con el riesgo de crédito, ¿qué beneficio va a tener? Le vamos a exigir menos capital. Quien quiera ser más duro en la evaluación crediticia, se va a ver beneficiado con menos capital por riesgo de crédito. O sea, a ver si me entienden cuál es la finalidad. Producto del riesgo de mercado, surge el capital por riesgo de mercado. Como tenés un riesgo de mercado alto, te voy a pedir más plata por esto. Si tenés un riesgo de mercado más bajo, te voy a pedir menos. Vamos a estudiar el riesgo de crédito. Si tenés un riesgo de crédito alto, te voy a pedir más plata por riesgo de crédito. ¿Qué método usás? En función de eso también te voy a pedir más plata o menos plata. Y dicen, bueno, que la definición del capital sigue siendo la misma, obviamente. El riesgo operativo tiene que ver. ¿Saben qué? En Basilea 1 no habíamos comido y vamos a incorporar este riesgo, que este riesgo no lo incluimos, tiene que ver y hay que tener en cuenta a efectos de ver el capital, el requerimiento mínimo del capital. No basta con el riesgo de mercado, no basta con el riesgo de crédito. Hay que evaluar el riesgo operativo. Se establece la forma, qué es el riesgo operativo, qué contiene, para evaluarlo, y en función de lo que dé un riesgo operativo, alto o bajo, también el requerimiento de capital. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Vieron que planteándolo así de esta manera y en colores es más fácil entender que abarca el requerimiento mínimo, mercado, crédito y operativo. Unos ya estaban, unos se modifican, otros se crean. Blanco, verde. Y a su vez se crean dos pilares, además de los requerimientos mínimos. ¿Qué dos pilares más? Un pilar de proceso de supervisión. ¿Saben qué, señores supervisores? Tienen que tener un proceso de supervisión ustedes. Mirá, ¿y qué me vas a recomendar? Y acá me tiran de las orejas el supervisor, diciendo que
Pues van a ver, me van a decir algunas cosas que yo debo hacer. Las cosas que debo hacer es una va a ser, debe actuar con prontitud. Si vos, Paula, me decís a mí, Gustavo, tenés que actuar con prontitud, me está diciendo, no te tardes. Esto me está diciendo ese mensaje. Bueno, si acá están escribiendo, señores, deben actuar con prontitud, por algo es. Porque quizás hasta ese momento no levantaban la cola del traste, o no iban, o no revisaban, o no actuaban, veían que alguien estaba teniendo problemas y no, miren, ya van a mejorar y vamos arriba y mejoren esto, ¿no? A veces hay que decir, no, ya, tenés plazo y tenés hasta esto. Hay que actuar como supervisores. Y por otro lado, vamos a crear la disciplina de mercado. ¿Qué es disciplina de mercado? Hay que ser más transparentes. Tienen que encargarse de que los bancos sean más transparentes. Por eso, en esta disciplina de mercado, hoy se goza de, ustedes entran a la página del Central y tienen toda la información de los bancos, en todos los balances, tienen todos los hechos relevantes, tienen toda la información de las actas de directorio, de todo. ¿Por qué? Porque hay que actuar en base a una disciplina de mercado de transparencia. Ustedes, señores bancos, quieren que la gente deposite su dinero en ustedes y tengan confianza. Bueno, tiene que ser transparente, tiene que haber un criterio de disciplina de mercado. Y esa disciplina de mercado significa, no me diste los balances en tiempo y forma, multa. No, o sea, te dejó pegado en el mercado. Y así, con cada cosa que me cumple. Vamos a ver qué dice esto, pero este es el concepto de lo que se creó. Vieron que Basilea II metió un montón más de cosas. Que dijo, para que los supervisores controlen a los bancos, está faltando varias cosas. Uno, los requerimientos mínimos que van al banco, la disciplina de mercado, que ustedes encárguense de armarla y diseñarla, y señores, estaba para ustedes. Señores supervisores, bueno, ¿no? Bilardo, no estén de adorno, ¿no? Bueno, entonces, ustedes imaginarán después, ¿no? Vamos a ver qué me va a preguntar de todo esto. Y hay preguntas chiquitas, hay preguntas más a fondo, hay preguntas para ver si entendieron. Y yo recuerdo una, por ejemplo, nadie me la contestó, me la contestaron dos, que me dijeron, ¿vos estás seguro de lo que estás preguntando? Me acuerdo que algo así, digo porque me vino a la mente ahora que veo el cuadrito, y lo que yo les digo siempre es, esto es por entendimiento, no es por memoria. Memoria sirve, sí. Creo que la pregunta fue algo así, es que, ¿cuáles han sido los principales cambios que incorporó Basilea II respecto de Basilea I con respecto al riesgo de mercado? La respuesta es ninguno. Pero había que animarse a escribir ninguno. Escribe ninguno la gente que vio, leyó y ve y recuerda gráficamente, está bien blanco. De último, no hubo ningún cambio, no varió nada, siguieron con el mismo esquema de riesgo de mercado. No tienen idea, escribieron hoja y media respecto de todo lo que era Basilea, de resto, todo, ignorando la pregunta. Se contestaba con una palabra, ninguno. Que se dio cuenta de eso y me dice, bien, ¿estás seguro? Profe, ¿cómo fue bien la pregunta? Esto. Si se modificó el riesgo del mercado. Cambios, bueno, no tan grosero, pero Tan así, era, claro, el caballo blanco Artigas no, pero era cuál fueron los cambios que introdujo Basilea II respecto a Basilea I con respecto al riesgo de mercado.
Si en lugar de preguntar con respecto al riesgo marcado, hubiera Hubiese dicho sido con de respecto a la, crédito, ahí sí. claro, o con disciplina de mercado, hubieras dicho, bueno, creó la disciplina de mercado y la creó de esta manera. Bueno, con respecto al pilar 2, te hubiera preguntado, hubiera dicho, creó el proceso de supervisión, el pilar 2, que dice esto. Profe, ya que Hubiera estamos hablando del parcial, ¿la modalidad va a ser multiproducción o no, desarrollo? nunca. No, múltiple opción ni a palo. La múltiple opción lleva a confusión, te va a llevar a confusión. Más Pero va a con, ser por plataforma o desarrollo. no, O le tenemos lo que vas a mandar a papel. escribir, o sea, podés escribirlo en tu hoja, yo te mando un Word y vos Bien. escribís en el Word, escribís un Excel, escribís en una hoja y le sacás una foto, en un papel higiénico, en lo que se te dé la gana y me lo haces llegar, obviamente, por el mismo mail. Plataforma no, porque después empezamos con la plataforma que se me terminó el tiempo, que no sé qué. Me lo mandas por mail y listo. O sea, evitamos eso. Lo que sí vamos a tener es tiempo limitado. Tiempo limitado significa que para evitar posibles contactos entre alumnos, el tiempo es una variable. Entonces, ahí viendo que tales preguntas, esto lleva hora 30, bien, hora 30 termina y termina. No va por plataforma porque yo te digo, bueno, mirá, ya terminamos, acá, ya, bueno, lo mandás un minuto más, minuto menos, no. No estamos con la plataforma que no lo pude mandar y que esto, que el otro, se colgó. Mandás el mail, me mandan un mail, yo mando el mail, y se termina el problema. ¿Verdad? Y bueno, y en la medida en lo que fuimos viendo, por ejemplo, si estamos hablando de Basilea, yo haré alguna pregunta interesante de Basilea, que por ahora no tengo mucho para hacer, porque estoy en el medio de la explicación. Pero ponele, si yo hiciera esa pregunta, como te dije, es más de razonamiento que de que me vayas a escribir 3 hojas. Ni a palo se te ocurra que te voy a decir, explícame todos los cambios de Basilea 2 para que esto sea una prueba de resistencia y no de razonamiento. O sea, te haré unas preguntas de la situación de la tasa financiera, te tiraré unas preguntas de riesgo, ¿no? Sabemos que van a ir, alguna situación de riesgos para que vos me comentes si el riesgo se mantiene, no se mantiene, qué riesgo está presente, si no. Vos tenés que conocer todos los riesgos para que, producto de los riesgos, me digas, bueno, qué tipo de riesgo está presente, cómo se puede manifestar y qué acciones puedes hacer para mitigarlo, todo lo que estudiamos la vez anterior, y por ahí viene. Ya sabés que de riesgo van a ir 2 preguntas. Un ejercicio, ya sabés que va el ejercicio, sí o sí, más otra pregunta. Pregunta o tipo ejercicio, pregunta, no importa. Pero digo ejercicio, no, es una pregunta conceptual que vas a decirme sí, no, afecta, no afecta, el riesgo está presente, sube, baja, opción de eso. O sea, así como lo vimos en clase, es como, no te puedo exigir más, porque no tiene sentido, no complicar con cosas que no tienen sentido. Por eso yo digo que el que ha entendido todo esto va a recordar, va a estudiar con un compañero, supongo, porque si no es un embole, y va a empezar, en este caso de Basilea, ¿no? Poniendo el ejemplo acá. Bueno, ¿qué era el pilar 1? El pilar 1 se compone de esto. ¿El pilar 2 qué es? Que todavía no lo vimos, no, bueno, tal cosa. ¿Y el pilar 3 de qué trata? De esto. Entonces vos con este quemita mental acá en la cabeza, decís, Basilea 2 creo. Y creo el pilar 2 y el pilar 3 y el 1 hizo unos cambios. Dejó riesgo marcado como estaba, riesgo del crédito, le hizo unos cambios y agregó cosas, tanto el riesgo del crédito como el riesgo operativo que lo puso nuevo. Ah, bárbaro. Bueno, ¿y qué significa riesgo de mercado? Riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés, riesgo de cambio, es lo mismo. Riesgo de crédito ponderados por riesgo. Sí quiere decir que los activos se ponderan por riesgo, pero hay que ser un poco más duro. Generó 2 métodos, un método
este es más duro que el otro, con un método, digamos, tengo que poner más capital que en el otro, y listo. Y el riesgo operativo pasó a tenerse en cuenta a efectos de esto. Faltan algunas cosas que vamos a ver más abajo. Pero con ese esquema mental, y yo lo dije así, leyendo esto simplemente, o teniendo esta imagen ahí, vos podés contestar cualquier cosa de algo que lleve esto. ¿Ah? No, no tiene sentido que yo te haga una pregunta entera para que vos dispongas de 45 minutos para hablarme brasilero. No estaría yo evaluando bien ahí. O sea que no vas a tener reacción lavada. ¿Ah? No va a ser múltiple opción tampoco. En este caso, viste que yo te hacía una pregunta, pone L. Si te digo, che, ¿de qué se compone el proceso de supervisión del pilar 2 que se incluyó? ¿Qué? ¿Para qué sirve? Poneme un ejemplo. Bueno, me explicas el pilar 2. Si te digo el pilar 3, me explicas el pilar 3. Si te digo que el riesgo operativo, ¿para qué se incluye? Hay algunas cosas también se me enseñan. O algunas cositas que también vamos a ver y vas a ver que las puedo preguntar. Y la gente que entendió, obviamente, vas a decir, me estás preguntando lo mismo que dijiste en clase, bárbaro. Yo te digo, ¿lo entendiste? Sí. Y vamos a ser más lógicos. ¿Yo te voy a castigar por entenderlo? ¿Tengo que ser botón y castigarte por entenderlo? No. El problema es que no lo entendió. Entonces, si lo entendiste, vas a llevar el 12, yo aplaudo. Me preocupa y como lo entendí, no dije nada. Eso, o sea, no es... porque si uno se pone, esto llegué a la conclusión después de años de dar clase, ¿no? Si uno se pone tonto, obviamente no salva a nadie. Pero dar clase con ese tonto, ¿o qué voy a aprender? Mira que me llevó un tiempo darme cuenta también. No te lo estoy diciendo que es así nomás. Pero sí, te das cuenta después que sí, no tiene sentido. O sea, cuando tenía 20 años, yo daba clase de matemáticas en la Facultad de Ingeniería y daba clase y me creía superior al mundo. Bueno, ¿y a qué me servía? Nada, a sentirme mejor. Y eso es ser docente. Te das cuenta después que creces. Bueno, esto es lo mismo. No pienses, yo sé que hay docentes que se quedaron en esos 20 años, ¿no? Estamos de acuerdo. También es unido y hay de todo. Está bien que pregunte, porque vos no sabés cómo soy yo. Pero lo que te estoy diciendo es, vos quédate tranquila, seguite rompiendo, seguite tratando de entender todo, que las preguntas van a ser acorde a lo que vos entendiste. O sea, si no entendés algo, sí, estamos en clases particulares, no te podés comer nada que me hayas preguntado. ¿Qué preguntar? Preguntar porque no podés tener timidez, porque acá somos estos clases particulares. Y, ¿ah? Así que digo, bien. ¿Seguimos? ¿O te quedó ahí o...? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno. A ver. Acá explica lo que recién les dije. ¿No? Bueno, ya me está quedando poco tiempo. Les voy a mostrar lo que sigue. Esto, acorde a lo que acabo de decirte, Tatiana, esto es para que sepan cómo se compone el pilar 1, pilar 2 y pilar 3. Obviamente, no tienen todos los detalles, no les voy a decir, ármenme este cuadrito. El cuadrito lo que ayuda a razonar, ¿qué tiene el pilar 1? El riesgo de crédito de mercado y el operativo. Bárbaro. ¿Y el riesgo de crédito? ¿Qué tiene? Tenía dos métodos. Uno más simple, pero estandarizado, y otro basado en calificaciones internas, que a su vez se divide en dos. Ah, bien. Entonces, esto me dice que si yo evalúo el riesgo de crédito con el avanzado, voy a tener menos capital para poner.
En el básico menos, y si hago el estandarizado, menos. La mayoría, no me acuerdo que hacen el estandarizado. Pero existen. El riesgo de mercado no se modificó. Quedó como estaba. El riesgo operativo se adicionó. Y tiene 3 métodos, de vuelta a lo mismo. El método básico, el estándar y este. Esto es en modelos económicos, estos métodos. O sea, ponernos a estudiar estos métodos es para un posgrado, vamos a ser claros. O sea que no justifica. Y acá sí, el proceso de supervisión bancaria. ¿Qué suma? Esto sí vamos a verlo. Y la disciplina de mercado, ¿qué suma? Esto sí vamos a verlo. Esto, son las 4 cosas que le están diciendo a los supervisores que tienen que cumplir. Y la disciplina de mercado, que es lo que significa. Y más abajo, bueno, letra para nosotros seguir leyendo. Pero en este cuadro simplemente tenemos lo mismo que estaba acá, pero un poco más ampliado para los que, digamos, necesiten después tener mayor información. Bueno, no los entretengo porque ahora viene Isabelita, así que quedamos acá y el miércoles seguimos con Basilea y lo más probable es que ya terminemos Basilea 2. Y Basilea 3, que va a ser un cuentito simple, pero con Basilea 2 ya vamos a estar bien.